Segundo bloque de Plural. Venimos tratando de encontrar en todo lo que sucede un hilo conductor que es lo cultural. ¿Es cultura la economía? ¿Es cultura la política? Todo es cultura. ¿Qué decís, Tito? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Escalada. estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo rescato acá un poco la cultura en el sentido de la dominación a través de la hegemonía cultural, de lo que hablaba Gramsci, ¿no? A mí me parece bien lo que dice Malamud en el comienzo, lo estaba escuchando en el bloque anterior, sobre todo cuando hace alusión a que el gobierno se apoderó del eslogan del cambio cultural y que él no está de acuerdo. Después entra ya en una cuestión más filosófica individual, en cuanto a que uno debe cambiarse en vez de tratar de cambiar a los demás. Dogmática, además. Sí, pero en el comienzo adhiero a que han sido, a lo largo de la historia, han sido muchos los que se han querido apropiar de la frase del cambio cultural, y incluso regímenes totalitarios en su momento. Así que es una cuestión para ser debatida bastante profundamente. Bastante, sí. Creo, sí, Pato, en la evolución cultural. Yo creo que la cultura va evolucionando, porque va incorporando de a poco cuestiones que tienen que ver con lo que se define como la cultura de infraestructura, la tecnología y toda esa cosa, pero no un cambio cultural profundo. Me parece que es más pendular el tema. Espera, yo les propongo antes, porque tenemos el vicepresidente de Bolivia, que es un intelectual marxista, García Linera. Estuvo en Argentina varias veces y ha hecho hincapié en la necesidad de la batalla cultural. Hace una autocrítica de qué pasó con los gobiernos progresistas de América Latina. Y entonces él sostiene que hubo descuido en la creación de conciencia. Escuchémoslo. La mayor parte de nuestras medidas han favorecido a las clases subalternas. En el caso de Bolivia, el 20% de los bolivianos ha pasado a las clases medias en menos de 10 años. Hay una ampliación del sector medio, hay una ampliación de la capacidad de consumo de los trabajadores, hay una ampliación de derechos. Necesario, si no, no seríamos un gobierno progresista y revolucionario. El gran reto que tenemos es cómo acompañar a la redistribución de la riqueza, a la ampliación de la capacidad de consumo, a la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores con un nuevo sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Los preceptos íntimos, morales y lógicos con que la gente organiza su vida. ¿Cómo organizamos lo bueno de lo malo? En lo más íntimo, lo deseable de lo indeseable, lo positivo de lo negativo. No se trata de un tema de discurso, se trata de un tema de nuestros fundamentos íntimos en cómo nos ubicamos en el mundo. En este sentido, lo cultural, lo ideológico, lo espiritual se vuelve decisivo. No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario si no hay una profunda revolución cultural, una profunda revolución ética y lógica con la que las personas organizamos el mundo. Es decir, no hay revolución posible si no viene acompañada de una profunda revolución cultural. Y ahí estamos atrasados. Ahí la derecha ha tomado la iniciativa a través de medios de comunicación, a través de control de universidades, a través de fundaciones, a través de editoriales, a través de redes sociales, a través de publicaciones, a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneas. Lo que dice el vicepresidente de Bolivia es un buen disparador. Para hacer una pregunta, empezamos, Tito, ¿cómo se puede hablar de cambio cultural en la Argentina cuando hace 200 años estamos discutiendo las mismas cosas? Creo que de cualquier manera estamos avanzando y tenemos que tener en cuenta que la cuestión de la cultura, como también lo planteaba hoy de la filosofía, planteaba Stan Schreiber, que no es dar la solución, dar el dogma o la respuesta o la receta, sino es el buscar, es el deconstruir, el desocultar, como vos solés decir, las cosas invisibles que nos manejan de alguna manera. Y eso creo que hay que, para pensarlo, y lo que me parece brillante la exposición de Linera,
y me parece muy concreta y muy fuerte lo que dice al final, que es decir, la derecha en el continente tomó la iniciativa en el plano de la cultura. O sea que estamos mal, porque hemos hecho en los últimos 20 años un proceso histórico de dimensiones históricas realmente notable en el continente, ¿no es cierto? Que como decía, hace 100 años viene buscando un perfil y una identidad propia que nunca la termina de encontrar, ¿no? Que creo que ese es el problema y que está relacionado con cómo, como dice Gramsci, hay o sea, empecemos. Gramsci es el primero que analiza esta realidad de la hegemonía cultural, o de la forma como el poder, el capital o el poder dominante, llámese como se llame, actúa sobre las conciencias, sobre el sentido común que se conforma. Es esa parte donde las personas elaboran, como decía Linera, sus valores más, yo diría que no más íntimos, sino aquellos que hacen justamente a su relación con la sociedad. Es decir, nosotros a veces decimos, este negro de mierda, ¿no? Esa es una forma en que nuestro sentido común se aliena a ese poder dominante que nos está en ese momento ocupando la conciencia. O sea, el sentido común manipulado a través de la hegemonía cultural de los poderes dominantes hace que a través de todos esos medios que le dijo Linera nos ocupen y nos impongan conceptos, sentimientos, tensiones que después nosotros las vamos a retransmitir. Por eso creo que en esta etapa no es de ninguna manera una cuestión secundaria, lo que hablábamos también en otros programas, que toda la contrarrevolución, la recolonización del continente después de este gran avance que fueron los gobiernos en Brasil, en Argentina, en Paraguay mismo, con Lugo, que fue uno de los primeros que fue destituido por una versión anticipada del lawfare, que estábamos hablando, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver en realidad con la forma en que esta hegemonía, esta batalla cultural está siendo ganada por el poder de la derecha. Es decir, lo está siendo ganada porque, como dijo un filósofo recientemente, ¿cuál fue el combustible que movió al cambio de Cambiemos? El odio. El odio es el combustible. Y el odio es un valor netamente manipulable. Todos somos fácilmente llevados por nuestra constitución a tener esas reacciones primitivas. Odio, amor, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí es que esa lucha por la hegemonía cultural está en plena vigencia en este momento en nuestro país y en todo el continente. Solamente vamos a avanzar si instalamos un plano de reflexión profundo de estas cuestiones, que no es el del coloquio de ideas, porque en el coloquio de ideas podemos observar que se intenta, justamente es parte de esta parafernalia de imposición cultural, instalar a la clase empresarial o al sector empresarial de alguna manera como una especie de protagonistas del cambio, por favor. Y entonces, cuando ponen el cambio, ¿a qué aluden? No seamos ingenuos. Están diciendo que el cambio son todas las privatizaciones, las compras de las empresas, es la caída del salario real de los trabajadores y además, ¿qué es? Es la ofensiva del lawfare, por el gobierno de los jueces, para eliminar y para ilegalmente atacar a los gobiernos democráticos. Entonces, es un cambio. Yo diría que es un cambio que se parece mucho al pasado. Es que un cambio es una ofensiva sobre las conciencias de la gente. ¿Hugo? Mira, me gustaría por ahí ampliar un poquito, ¿no? Yo creo que han habido choques culturales a lo largo de la historia. La historia se nutre de los choques culturales. Civilizaciones contra civilizaciones. España vino a conquistar América y acá estaba la civilización de quienes eran los dueños de la tierra, de quienes eran los pueblos originarios y han perdido absolutamente gran parte de su cultura. O sea que siempre está habiendo choque de cultura. Lo que Linera describe no es ni más ni menos que cómo se desarrolla ese choque de cultura. Lo que nosotros definimos como la derecha no es ni nada más ni nada menos que el nuevo imperio que es Estados Unidos, que antes fue España, que antes fue Inglaterra. Y estos imperios utilizan obviamente sus mecanismos de dominación, dentro de los cuales está el poder mediático. De hecho, yo soy de los que adhiero a que Estados Unidos le termina ganando
la Guerra Fría a Rusia a través del poder de la comunicación, sin tirar un solo tiro. O sea, a través de Hollywood, a través de las premisas del capitalismo, a través de que la gente incorpore las premisas del capitalismo. Bueno, esa batalla creo que la estamos perdiendo mal en Latinoamérica. Y la estamos perdiendo en el mundo también, Claro, de alguna manera. Entonces, ¿no? Sí. frente al consumismo exacerbado, Pato, donde lo único que vale es sos en función de lo que tenés, ya tenemos que decir que estamos perdiendo la batalla cultural. Eso se profundiza con la globalización y a partir de ahí hay que entender la irrupción en este nuevo escenario de la Iglesia Católica, que viene a tratar de poner freno a esto, porque ve que la balanza se ha desequilibrado de una manera muy profunda. Así como para los evangelistas. Tenías una... Sí, así como para la mayoría de los evangelistas, la premisa fundamental es el orden. No es casual que las iglesias evangelistas sean mayoría en Brasil, cuando en la bandera de Brasil vos tenés orden y progreso. Así como para estas iglesias evangelistas la premisa fundamental es el capitalismo, y para que el capitalismo reine tiene que haber orden, la premisa fundamental de la Iglesia Católica es la igualdad. Entonces ahí tenés un choque que se está dando, que se va a dar. Sería interesante si podemos ir, hay alguna plaquita o hay un video que ilustra cómo los evangelistas están haciendo que Bolsonaro sea el próximo presidente de Brasil. De una manera abierta, de una manera totalmente, yo diría, desenfrenada. O sea, acá se cuestiona cuando la Iglesia Católica hace un acto y sin embargo la Iglesia Evangélica abiertamente sale a apoyar y a decir que Bolsonaro tiene que ser el próximo Veamos presidente. lo que rescataste de los evangelios. Vamos a ver si podemos tener el videito ahí. Jair Bolsonaro es el candidato a la presidencia preferido por el 71% de los evangélicos, según el último sondeo. Voy a votar a Bolsonaro por el simple hecho de que defiende la familia y está en contra de la ideología de género para niños. En este templo de la Asamblea de Dios, la iglesia evangélica más poderosa de Brasil, Bolsonaro representa la única opción para la gran mayoría de los feligreses. Primero por la integridad de este hombre. Me resulta una persona íntegra, una persona con una personalidad y un carácter fuertes. O marxismo está falido. Não deu certo em lugar nenhum no mundo. O negócio é tão ruim que eles fecham a porta de saída, senão o povo vai todo embora. Este es Silas Malafaia, el jefe espiritual de este templo. Es el pastor más mediático de Brasil. Lleva 37 años haciendo proselitismo desde la televisión. Además, tiene 5 millones de seguidores en las redes sociales que usa para fomentar el entusiasmo de sus fieles por la candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro tem uma das coisas mais importantes nesse tempo que nós precisamos no Brasil: vida limpa. Desde el 4 de octubre, cuando este pastor declaró públicamente su apoyo a Bolsonaro, su intención de voto se disparó. Malafaia tiene hilo directo con el candidato. Incluso celebró la boda del ultraderechista con su actual esposa, que fue feligresa de esta iglesia. E hoje no Brasil nós estamos precisando de gente de integridade. Hoy en Brasil estamos necesitando personas íntegras y con capacidad de liderazgo, personas que tengan valores que estas personas que gobernaron 13 años no tienen. Estamos hablando de valores de familia, valores morales. Entonces creo que Bolsonaro en este momento encarna todo eso. Sin embargo, un sector de fieles rechaza abiertamente a Bolsonaro. En Río de Janeiro, evangélicos y católicos desfilaron juntos en una marcha pacífica contra el odio y la intolerancia. Hoy en Brasil existe un candidato de extrema derecha violenta y autoritaria que usa el nombre de Dios en vano y traiciona la memoria de Jesús. Estamos aquí para decir que el evangelio no tiene nada que ver con la violencia. El evangelio tiene que ver con la esperanza, el futuro, la diversidad y el amor. La opinión de este pastor no deja de ser minoritaria. El 74% de los evangélicos encuestados cree que Bolsonaro es el candidato más preparado para combatir la violencia. Bueno, ahí lo estamos viendo y estamos escuchando. 42 millones de brasileros son evangélicos. Van a poner 84 diputados, nada más que esa religión. Va a poner 84 diputados en el Congreso en función de lo que dicen las encuestas en este momento. Entonces, cuando vos ves, hablan de que lo mejor de Bolsonaro es que tiene una vida limpia y hacen alusión a la moral, ¿no? Entonces uno empieza a entender que frente a ese ideario, en donde el orden, la moral y la vida limpia, ¿quién puede decidir si alguien tiene vida limpia o no? Se creía que cuando uno discutía en política, las cuestiones morales quedaban reservadas a Dios, porque esa era la gran división, ¿no? La frase famosa de Jesucristo.
A Dios lo que es a Dios de Dios, al César lo que es del César. Eso fue histórico. Bueno, acá parece que está todo confundido, entonces un líder evangelista puede decir quién es limpio y quién no es limpio y a quién hay que votar y a quién no. La justicia está haciendo lo mismo, lo pone preso a Lula. Y en nuestro país estamos viendo una batalla muy pero muy similar. Y quiero decirte que lo de Linera es así. Yo no creo que haya que hacer una revolución cultural. Yo creo que hay que salir a enfrentar este atropello cultural producto del capitalismo de los Estados Unidos con la defensa de los valores culturales nuestros, que es lo que está faltando. La construcción, yo creo que tenemos que construir desde lo nuestro. Eso es lo que, porque lo que se ve también es que todos estos fenómenos entran por lo que algún escritor dijo alguna vez, las promesas incumplidas de la democracia en su forma democrático-burguesa, digamos, que nos dijeron la igualdad, la igualdad de la ley, esto, lo otro, y de pronto vemos que eso no se materializa en las sociedades periféricas, sobre todo como la nuestra, donde... Bueno, pero hubo líderes políticos que empezaron, si se quiere, muy tibiamente, ¿no? Pero a vislumbrar que el tema iba por ahí. Yo me acuerdo cuando Alfonsín hablaba de la ética de la solidaridad, hablaba de la ética de los principios, pero también hablaba de la ética de la solidaridad. Me acuerdo cuando Mujica hablaba de la ética social, y él practicaba ética social, no la quiso imponer en Uruguay, pero sí él la practicaba. Me parece que de alguna manera está en revisión todo esto, y me parece que el rol de las iglesias va a ser fundamental. Así como estamos viendo el peso absoluto de la iglesia evangélica en Brasil, no hay que descartar que la iglesia católica aquí en la República Argentina juegue de la misma manera que está jugando la iglesia evangélica. Digo, dentro de esa batalla cultural de la que hablas vos, hay una pugna donde también están los credos, ¿no? Hay una observación que hacer que es política, netamente política. Henry Kissinger, el gran estratega del imperio de la segunda mitad del siglo XX y que todavía sigue inspirando a Washington, dijo: no vamos a poder con América Latina mientras la Iglesia Católica tenga injerencia ¿en qué? En la cultura. Totalmente. Esta ofensiva de los credos evangelistas, que me disculpen los pastores, es promocionada por los Estados Unidos. Incluso aquí hubo un candidato bautista que recibió $2 millones de apoyo de los bautistas de Estados Unidos para poder hacer un pie en la provincia de Misiones. Es decir, que juegan con todo, no es solo religión. Lo que habría que preguntarse es cómo llegan a cooptar las voluntades de la gente. Y ahí hay un trabajo que no lo supo hacer la democracia, como dice Linera. Lula sacó 50 millones de pobres y los hizo clase media. En Bolivia, 20 millones. ¿Acá cuántos, Cristina? Y sin embargo, son los que Carlito Valenzuela, el director de este canal, decía, los lumpen, los que se creen que porque salieron de la pobreza tienen que votar para arriba. Pero esa es la violencia simbólica que se Esa es la violencia Bourdieu, simbólica. Que el mismo que la está sufriendo no se da cuenta y transmite lo contrario a sí mismo. Se nos fue el bloque y en el bloque siguiente vamos a ver cómo esta cuestión cultural se da en el campo de batalla, con ya los partidos políticos lanzados en campaña.